porque todo lo que habías visto y escuchado no era suficiente. José Alejandro Aristimuño. Ahora, con un poco más de opinión, como si no fuera suficiente, te da un podcast para que lo acompañes, compartas y te sumes. Un poco de todo. Siempre una historia y, por supuesto, su irreversible personalidad. Un podcast de José Alejandro Aristimuño en todas las plataformas de audio en Internet. Un podcast es presentado por Alimport Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela, y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal, mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales. Síguenos ahora en Alimport Piso VE. Realizamos envío a todas las ciudades del país. Yo voy a comenzar este podcast con dos palabras que van a definir el primer episodio. Al fin estoy listo para compartir con ustedes. Ya el empaque gráfico estaba listo, ya el empaque de voces estaba listo, a quienes les agradezco muchísimo, por supuesto. Y vamos a comenzar un podcast que es una promesa propia, es una satisfacción personal y que espero que ustedes también compartan lo que vamos a decir y tantas cosas que decir acá. Ya era algún tiempo que fuera de de cosas tenía que volver, y esta es la mejor manera, así que muchísimas gracias. ¿De qué va un podcast? Como ustedes saben, ejerzo el periodismo de política desde hace algunos años atrás, cosa que me ha costado muchísimas cosas también, entre esas la migración, que es uno de los temas que vamos a tocar en un podcast, entre otras muchas cosas más, y por supuesto el tema político, ¿no? El tema de la región y el tema de Venezuela, por supuesto en contra del chavismo, que es una cosa que no debió existir jamás. Así que pónganse cómodos, muchísimas gracias por estar acá, les prometo que van a ser unos minutos entretenidos, que pues la vamos a pasar bien, y que cualquier sugerencia o comentario se la pueden, pueden contarla en los mismos posts donde vamos a publicar esto. Y recomiéndenle esto, compártanlo a todos sus amigos, a sus amiguitos también. Y vamos a hablar el primer episodio de un podcast de la neolengua, porque creo que de ahí va a partir el resto de los episodios, ¿no? Primero, desmontar todo el daño del comunismo, el socialismo y el régimen de Chávez y Maduro, y cómo nos ha hecho daño a todos los venezolanos, incluso Latinoamérica y el mundo, y partiendo del chavismo, ¿no? Que es una aberración política que jamás debió existir. Y que además, evidentemente, ¿por qué la neolengua? Porque hay situaciones, hay palabras que no se pueden usar o que no se deberían usar para ese tipo de cosas, o para vamos a decir las cosas como son. Hay que llamar las cosas por su nombre. De eso va la neolengua. Hay que desmontar la neolengua del chavismo para nosotros saber cuáles han sido las consecuencias a las que nos ha traído esta gente del comunismo rojo. Pero pónganse cómodos y empezamos un podcast de inmediato. El dato. En un artículo publicado por el diario El Nacional el día 1 de abril de 2018 definen lo siguiente: la neolengua es perniciosa de origen, su carácter alternativo está determinado por su afán de desemantizar, de devaluar la carga léxica de las palabras, al mismo tiempo que transformarlas en otra cosa. En su momento, Anthony Maillet, uno de los principales lingüistas del siglo XX, se refirió al proceso de desemantización como aquel en razón del cual una palabra se va vaciando de su carga semántica para convertirse en mero instrumento gramatical. En este proceso, según Maillet, lo contextual se impone a lo lexical, con lo cual la carga verbal pasa a ser eminentemente funcional. Es decir, palabras más, palabras menos, las palabras empiezan a significar aquello que le convenga a quien detente el poder. Dame la paz, porque esto va a ser una catarsis sin duda alguna para apaciguar los ánimos de no hablar tan mal del chavismo, cosa que merece. ¿Qué quiere decir todo esto a ustedes que me escuchan? Pues que evidentemente nosotros como periodistas tenemos la cierta parte de la responsabilidad
porque evidentemente alguien que se haga llamar, o que se haya titulado, que se haya graduado como periodista, que trabaje para el gobierno, que prepare los discursos, que implante una neolengua, un discurso oficial y que deforme cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, el término patria, por ejemplo, el término socialismo, por ejemplo, los cortes de luz, que ahora le quieren decir energía eléctrica, entre otras y tantas cosas, evidentemente, tiene, no voy a decir que todos, pero por supuesto que hay una responsabilidad del punto de vista comunicacional, ¿no? Y eso es que es lo que evidentemente nos preocupa, que ojalá no nos pase nunca más. Por ejemplo, ¿por qué pana decir a, no sé, como dice Maduro, odontólogos y odontólogas para referirse a el gremio, si bien puedes decirle odontólogos? Cuidado con la feminazi, cuidado con lo otro, porque de este podcast no va de nada de eso, y evidentemente ya hay críticos que han hecho lo propio y no es necesario, pana. No es necesario. Entonces, como este podcast va de eso precisamente, de contar la historia y lo otro, y hablando de las responsabilidades que desde el punto de vista comunicacional se ha tenido, evidentemente hay que escuchar los relatos desde las propias voces, desde los que han vivido la presión de gente que prepara discursos y que los pretenden implantar en los medios de comunicación. ¿Lo escuchamos a continuación? ¿O no les parece? Vamos a darle. La historia. Es un testimonio y por supuesto lo va a contar su propia historia, ¿no? Esta es una persona, un periodista que trabajó para el canal del Estado en Venezuela, para Venezolana de Televisión, que ya muchos de ustedes conocen, saben la característica, pero es un poco difícil acceder incluso a propios testimonios de personas que por propia valentía se atrevan a hacerlo. Yo detesto la censura, como lo estoy diciendo, y me duele mucho que empecemos así, pero también debo aceptar que por temas migratorios y por temas de asilo y por procesos migratorios se debe hacer así, porque además hay que proteger su integridad y la de su familia, y por eso quiero dar la bienvenida a quien llamaré en estos minutos a Orlando, periodista venezolano que trabajó en Venezolana de Televisión y que nos va a contar cómo coaccionaban en contra del trabajo periodístico para poder alimentar lo que trata este episodio, la neolengua. Trabajé para Venezolana Televisión y sabía lo que iba a enfrentarme estando dentro del canal. La línea editorial es muy fácil, es una sola, y si tú no la cumples estás condenado a ser perseguido, a ser torturado psicológicamente o hasta amenazado de muerte. Muchas veces me enfrentaba a ciertas discusiones por estar en contra del discurso que uno tenía que dar a través de la pantalla de televisión. Si no lo hacías, en reiteradas ocasiones buscaban la manera para debilitarte y ceder ante estas presiones que recibías en cantidad de veces, desde la presidencia del canal hasta la coordinación de una gerencia. Si tú no estabas de acuerdo con esto, sentías que tu familia y tu vida corría peligro. Es por ello que muchas de las veces periodistas y redactores se tienen que regir bajo un lineamiento que es uno solo. Todos los discursos, todo lo que sale en pantalla es supervisado. Y si tú no cumples con tu trabajo, simplemente tienes que abstenerte a las consecuencias que puedes sufrir tanto tú o tu familia. Es una persecución que vives a diario, estás enfrentándote a una gran cantidad de delincuentes que van desde dirigir una gerencia hasta la presidencia de la República. Recordemos que son mafias que están organizadas, que tienen muchas personas dentro, infiltradas, para ellos determinar quiénes están en contra de su revolución. Y el que esté en contra se enfrenta a diferentes cosas, como en mi caso, que muchas veces fui amenazado tanto de muerte como mi familia por oponerme a ciertos lineamientos que te
obliga el régimen. Claro, Orlando, pero entonces, ¿a qué se debe o en qué momento decides tú salir de Venezolana de Televisión y que actualmente, pues, ya sabemos, te encuentras en el exilio, ¿no? Y mi salida del canal simplemente fue por oponerme a estos discursos, levantar la voz dentro del canal de televisión, porque cada vez estaba siendo secuestrada por estos delincuentes que buscan la manera de minimizar cualquier alteración dentro de la planta televisiva. Y su única opción es votarte, amenazarte, condenarte o hasta muchas veces pagar cárcel. Porque para ello es ser apátrida, querer informar a la población lo que de verdad está sucediendo y lo que vive día a día el pueblo venezolano. Y en mi persona estuve en contra de esto muchísimas veces, de guiones, de palabras que querían utilizar por encima de mí, y la moral no me la vendí, sino que simplemente me enfrenté a ellos y asumí las consecuencias de ser votado, amenazado y perseguido por un grupo que se encargó de dañarme psicológicamente para debilitarme y ceder ante los pasos de ellos. Los expertos. ¿Qué te puedo decir? Indigna realmente este tipo de situaciones, ¿no? Para darle argumentos a esto, voy a conversar con Dorian González, politólogo venezolano, también analista electoral, entre otras cosas, analista político, y que pues también analiza los discursos políticos, la posverdad y por supuesto lo que estamos hablando, ¿no? La neolengua. Dorian, bienvenido. Ok, vale. Lo primero que tenemos que saber es que la neolengua no funciona de forma aislada. Junto al fake news y la construcción de hechos alternativos, configuran lo que hoy conocemos como posverdad. En el caso venezolano, la formación social y política que conocemos como chavismo se ha encargado por muchos años de reconfigurar la relación que tenemos los venezolanos, no para entendernos sobre la base de las características positivas o negativas que tengamos como personas, como seres humanos, sino más bien sobre la base de la posición política que tengamos en el país. Así las cosas, una sanción que emita el gobierno norteamericano para cualquiera de los actores que hoy acompañan a la coalición de poder que representa Nicolás Maduro es entendida y comunicada desde las instancias de poder como un ataque al pueblo. ¿De dónde viene esto? De lo que por muchos años utilizó el expresidente Hugo Chávez en Venezuela como una visión conjunta de pueblo, patria, gobierno y revolución como una sola cosa, simplificando de forma binaria las posiciones de los venezolanos y generando desde allí un conjunto de presiones a medios de comunicación, a personas que se afilian a las filas del Partido Socialista de Venezuela y a la sociedad en general, a tener una postura a favor o en contra, en negros y en blancos, de, por ejemplo, este tipo de sanciones. Claro, pero entonces, ¿tiene o no una responsabilidad el periodista o los medios de comunicación? Desde los medios de comunicación masivos se gestiona la opinión pública y también se hace desde las redes sociales para evitar síntesis, matices, esquemas distintos al patriota versus apátrida, al chavista versus el opositor, al negro versus el blanco, al rico versus el pobre. Y se invierte en cantidades de dinero estudiando las percepciones asociadas a la emocionalidad de los venezolanos para mantener una relación en la esfera pública entre el miedo y la rabia, que es el mejor caldo de cultivo para la neolengua. Conclusión, hay gente que está muy tocada por el chavismo, a lo que podemos decir también chavismo de closet, evidentemente, y que el socialismo ha calado muy fuerte en sus cerebros, y que ojalá que esto de verdad culmine lo más pronto posible. Muchísimas gracias a Dorian González. Un poco de todo. Bueno, lamento informarles que ya estamos llegando casi al final de un podcast y yo estoy de verdad muy agradecido, un poco indignado como siempre de este tipo de cosas del chavismo, pero evidentemente la conclusión es que hay que crear criterio, no podemos aceptar menos. Pero vamos primero con esta sección ya para casi finalizar y luego vamos con las conclusiones.
Venezuela Shore, que es una cosa... a mí lo que me causa indignación es una fotografía donde quieren hacer ver un estatus con potes de Nutella y chucherías importadas. Pero ¿por qué la marginalidad, amigos? ¿Por qué? O sea, la Nutella no da estatus en ninguna parte del mundo. Es una golosina más, es una chuchería más, y que el socialismo ha hecho que este tipo de chamos ahora vean la Nutella y los cereales importados como una panacea. Dejen la marginalidad, por favor. ¿Les parece? Y lo que quieran hacer con Venezuela Shore y este tipo de cosas, poco agraciadas para mí, para mis gustos, y que en el ocio de mucha gente, en vez de formarse, que es lo que necesita nuestro país, hacer este tipo de cosas, allá ellos. A mí lo que me causa indignación definitivamente es la fotografía de los supuestos protagonistas de esta serie, porque desde hace algunos días ruedan en redes sociales que se va a hacer el Venezuela Shore como el programa MTV entre 2009 y 2012, y pues evidentemente eso ha causado un revuelo, ¿no? El enfoque pues pudiera parecer el mismo, pero imagínense, si el estatus se los va a dar un pote de Nutella, ustedes me dirán. Y bueno, listo, eso también forma parte de la neolengua a las que nos ha encaminado el chavismo durante muchos años. Muchísimas gracias por compartir, por conectarse, por escuchar este podcast. Los espero en los próximos episodios, que voy a tratar de ser consecuente y perseverante con esto. Tienen algunos temas que quieren que opinen, que entrevistemos a alguna, hay alguna historia en particular, algún tema en particular, por supuesto los espero a través de mi Instagram, o a través de mi Twitter, o a través de mi Facebook, o donde sea que ustedes escucharon esto, y por supuesto espero que lo compartan, por favor, @JoaleAristimuno para eso. Muchísimas gracias, y gracias por estar aquí de nuevo en un podcast. Tiempo suficiente para un podcast. Hasta aquí este episodio. Pero hay más. José Alejandro Aristimuño actualiza de vez en cuando sus redes y sería interesante encontrarte por allá. @JoaleAristimuño para tener más, mucho más que un podcast. Hasta la próxima. Un podcast fue presentado por Alimport Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela, y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal, mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales. Síguenos ahora en Alimport Piso VE. Realizamos envío a todas las ciudades del país. Hasta aquí este episodio de Un Podcast. @JoaleAristimuno en todas las plataformas. No te olvides de dar like y compartir un podcast. Nos escuchamos pronto.